Muy buenas noches. Estamos con quien fuera ministro de Planificación Federal del Gobierno Nacional, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Julio Del Vido, buenas noches, gracias por recibirnos. Ricardo Duarte de Caleta Olivia, desde la San Jorge, lo estamos saludando. Hola Ricardo, un gustazo escucharte y estar en comunicación con la que de alguna manera es mi provincia adoptiva, en donde pude realizarme políticamente y bueno, donde conocí un montón de dirigentes, a Néstor, por supuesto, y también a otros dirigentes que hoy en etapas de terrible crisis como la que estamos transitando y cuyas consecuencias todavía lo estamos sufriendo, creo que vamos a necesitar de la participación de todos para salir. Así que un saludo no solamente al kirchnerismo o al peronismo kirchnerista, sino a todos los compañeros peronistas y a todos aquellos ciudadanos, vecinos que nos apoyaron históricamente. Yo, antes de empezar, quería hacer dos reconocimientos a gente que siguió muy de cerca mi detención y que fueron un apoyo importante para mi esposa. Me refiero a Pedrito Balarza y a su compañera Aldana Aguilar, y también al Nabo Di Tulio. Mirá vos, que es un compañero que siempre hemos transitado por carriles políticos distintos, que me visitó estando preso en varias oportunidades, inclusive en el momento de mayor persecución en el Congreso, que había momentos que estaba peor ahí que en Marcos Paz, también vino a ofrecerme su apoyo solidario. Así que siempre estuvimos en veladas diferentes, pero en algunas cosas coincidimos y creo que hoy en Santa Cruz no sobra nadie. Creo que algunas expresiones de la política que de alguna manera pusieron al radicalismo en una situación muy, muy compleja, en el caso de Costa, sí, no van a aportar absolutamente nada en la etapa por venir, pero después no sobramos ninguno. Todos los compañeros son importantes y con todos he tenido contacto en todos estos años, con Arturo, que fue ministro mío a nivel nacional, la Russo Risel, que bueno, el Guillo Vilardi, que ya no está con nosotros, el Charo Sandoval, bueno, Arturo Rodríguez, por el que guardo un afecto enorme, de Puerto Deseado, el compañero Zuluaga también, que bueno, compartimos esa épica de la recuperación de YPF. Bueno, Atanasio, estuvimos juntos presos, también un gran compañero. Pero vos sabés que aquellos que te apoyan cuando estás enfermo o cuando estás preso, se hermanan para siempre con uno. Así que vaya mi reconocimiento a Pedro, a Aldana y al Nabo también. Con Edgardo de Petri, alguna que otra vez hablamos con el Flaco, que también sí, en el momento de la detención de Atanasio Pérez de Osuna, recordamos el patagonazo de Comodoro Rivadavia organizado por Carlitos Linares, donde tuvimos la oportunidad de participar, donde estaba el actual presidente de la Nación en esos momentos como invitado, Alberto, que todavía no tenía ni el sueño de ser candidato a presidente de la Argentina, y fue Jorge Zuluaga ahí quien pidió por la libertad de Atanasio Pérez de Osuna, junto a trabajadores también de la mina que estaban presentes en ese lugar. Recuerdo porque en ese momento el tipo de detención de Atanasio, y bueno, lo que te pasó vos después, yendo a ese tema, ¿no? ¿Lo viste como una persecución política? Porque hay que estar en el cuero de la persona, ¿no?, que le va pasando este tipo de situaciones y que termina siendo acusado de determinado tipo de delitos no comprobables o comprobables y manchar el buen nombre y honor o no del político que es detenido. En tu caso, fuiste al desaforo en el Congreso, terminaste en Marcos Paz, digo, y ahora ya mucho más tranquilo, ¿no? Julio, ¿qué te pasó por el cuerpo y por la cabeza en esos momentos? No, siempre tuve los pies sobre la tierra. En la etapa de Néstor, tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires, enfrentamos situaciones muy difíciles.
el miedo no nos caracteriza. Lo que obviamente se siente la presión sobre la familia, el sentirse perseguido es jodido, ¿te das cuenta? Más que la descalificación, porque la descalificación de los que te descalifican, viste, la verdad, creo que con los compañeros te eleva y te potencia, que es lo que a mí me importa. Sí hubo algunas situaciones que se dieron en el Congreso con los compañeros, que esas cosas duelen. No las llamaría traición, pero el miedo, la cobardía, es digamos, no debiera caracterizar a los militantes. Yo recuerdo, Néstor nunca fue para atrás, nunca le soltó la mano a ningún compañero, y eso yo en algún momento lo sentí, pero la verdad es que no guardo rencores, ni tampoco odio alguno hacia nadie. Al macrismo, a la derecha, estoy dispuesto a combatirlo, pero con la cabeza sobre los hombros. Néstor siempre decía que del rencor, del odio, de la envidia, de los celos, no sale nunca nada nuevo, nada positivo. No son armas, digamos, ubicuas para dar la lucha, no son armas que correspondan a un luchador. La lucha sea con convicción, con fuerza, con coraje. Así que acá estamos haciendo política, como siempre, lo mío, a través de estas comunicaciones y demás, no ya territorial, ni en Santa Cruz, ni acá te diría, sino tratando de recuperar al PJ al ámbito de una discusión fuerte a nivel nacional y a niveles locales. A mí, por ejemplo, el hecho de haber estado fuera de Santa Cruz, igual que a mi compañera Lali, es como que nos expulsaron del partido. Hablamos en su momento con Ocampo y demás, habló Lali con él, pero no hubo caso. Eso también me dolió muchísimo. Imagínate que yo me afilié a los 18 años y en el año 82, después de la dictadura, yo estaba viviendo ya en Gallegos y fui a verificar el estado de mi afiliación y estaba intacta, tal cual me había afiliado a los 18 años en el partido. Y ahora no. Y los propios compañeros, motivo de buscar de impugnar la lista en donde participaba Lali a nivel nacional, que bueno, finalmente la impugnaron, y a partir de allí la presidencia de Alberto surge en el partido absolutamente debilitada. Si hubiera dado la discusión electoral con Alberto Rodríguez Sá, sin duda hubiéramos salido mucho más fortalecidos y con un partido con mayorías y minorías que genera un debate interno creativo y que sin ninguna duda aportaría en la conducción política del denominado Frente de Todos. Digo denominado porque yo no formo parte del Frente de Todos. No soy una oposición en el sentido de lo que es, obviamente, es Cambiemos y toda esa basura, sino soy una oposición a la forma de proceder en algunos campos del presidente, y entre ellos en el manejo del PJ, ¿no? Julio, digo, ¿cuál es tu relación hoy con la expresidenta, con la vicepresidenta, con Cristina Fernández? No tengo ningún tipo de diálogo con Cristina personal, y creo que en términos personales la relación está terminada. Sí hablo con Máximo de vez en cuando, nos intercambiamos alguna información, alguna duda, algunas cuestiones, pero muy esporádicamente. No hay un diálogo continuo ni un criterio de construcción política común. Te digo, hablo con él en el mismo sentido y con el mismo criterio que te decía, que me parece que puede ser un tipo importante que puede aportar, pero con la participación de todos los demás. Si Arturo se queda en la casa, si el negro Acevedo se queda en la casa, si el negro Córdoba se queda en la casa, si el negro Solvaga se queda en la casa, si Pérez Osuna se queda en la casa, y estamos en problemas graves, ¿no es cierto? Me parece que de esa manera lo que obtenemos es digamos, son gabinetes devaluados, digamos, gobernar desde la soledad o desde la no presencia, y eso es muy grave. Es muy grave en este contexto. Si la Argentina fuera Suiza, y bueno, es una forma de gobierno, después la misma pelea y salimos. Pero creo que debemos, yo no, viste, en esto la palabra unidad la tocaba siempre con mucho cuidado.
Tal vez la forma política de encontrarnos habría que verlas, habría que revisarlas. Ha surgido también gente nueva, pues Claudio Vidal, el dirigente petrolero de Zona Sur, y que creo que tiene jurisdicción en toda la provincia, pues un pibe, un compañero de las valioso. Heras, de Zona Es de la Norte. Heras, pero ahora está con viviendo, no, está Sí. viviendo en la Heras, tenés razón. Y es de la Heras. Pero bueno, yo lo registraba de cuando era ministro a nivel nacional, que teníamos diálogo, pues recién empezaba y estaba operando sindical y política en Zona Sur. Pero creo que es un tipo valioso, un tipo valioso. Yo le digo pibe con todo respeto, un pibe sí, joven, como le puedo decir a Máximo, pero me parece que también son presencias necesarias en un debate franco, abierto, en un diálogo constructivo, con dirigentes inclusive de la oposición, como podría ser Gardoño o el Nabo u otros correligionarios, opositores que van a ser siempre, lo van a hacer, pero que legitiman a la política desde sus convicciones y no desde la caja del hipertehuelche, ¿no? Qué tema Eduardo Costa, ¿no? Un tipo con mucho poder económico que intentó ser 3 veces, 4, gobernador de la provincia de Santa Cruz y la demostración que la plata no es todo muchas veces, ¿no? No, pero evidentemente es uno de, fíjate vos, tanto Atanasio como yo, en gran parte fuimos detenidos por las operaciones de él y creo que de la exmujer, de Mariana Zubi. Han tenido poder. Y parte de ese poder también podemos hacer la autocrítica que nosotros permitimos que lo construyera, pensando que iba a ser un poder económico, local, y no un poder político opositor a los intereses del pueblo de Santa Cruz. Por eso te digo, nombro a todos los dirigentes de todo tipo y color, porque me parece, pero dirigentes políticos, no busca. Che, Julio, ¿con Alicia tenés algún tipo de contacto, relación con la No, gobernadora? no estoy hablando para nada. No tengo diálogo con él, pero no es que estén rotos, no estoy hablando con Alicia, no te diría que es una relación personal terminada, todo lo contrario. Hace tiempo que no nos vemos y seguramente no debe haber muchos temas que ella considere que puede hablar conmigo, pero está todo bien, en el caso de Cristina es una relación personal terminada. Políticamente, bueno, la reconozco como una referente política muy importante, pero que, mira, el caso de las elecciones en España nos dan la pauta de lo que va a pasar si Cristina no tiene una actitud más presente dentro de la coalición gobernante. Cuando digo presente, digo a partir de formulaciones y de expresiones políticas concretas, no del silencio. Yo entiendo que es una situación muy difícil, pero fíjate vos que en España Iglesias, del partido Podemos, era vicepresidente del gobierno y el que gobernaba era Sánchez, ¿no? Y bueno, y se comió todo el costo de la elección en Madrid y en el resto de España va a pasar lo mismo. ¿Qué te quiero decir con eso? Con cada punto que pierde Alberto, Cristina pierde también. O sea, cae también. Va a tener un núcleo duro, pero tiene un proceso de desgaste, de licuación del liderazgo muy importante. Hay en la Argentina en este momento, de los liderazgos políticos. Los que tienen poder son en la Corte, pero la Corte son esbirros del poder económico, de los Costa a nivel nacional, que no ganan la elección, pero de alguna manera te gobiernan, te meten en cana, ¿no? Te cobran tasas usurarias a la gente que saca créditos allí. Bueno, el poder real, decía Néstor, ¿no? Sí, ahora le llaman círculo rojo también, poner el nombre que quieras. Pero está muy fuerte, hay una fuerte concentración de construcción de opinión pública y de sentido común desde el multimedio Clarín, La Nación, todo ese grupo multimonopólico, perfil Clarín, La Nación, construyen desde ahí, y nosotros no tenemos medios desde los cuales
el campo popular construye opinión. Todo lo contrario. Porque, a ver, si vos podés tener una afinidad ideológica con el gobierno de Santa Cruz o con el gobierno nacional, pero vos tenés tu programa y vas a defenderlo. Pero, digamos, cuando sale el tema de la hidrovía no lo vas a apoyar. Cuando no se defiende los recursos naturales de la provincia, porque al abandonar eso se abandona todo el litoral marítimo argentino, por ejemplo. Cuando no se continúa con la tarea que empezó Fomicruz, yo no veo que crezca ese proyecto, que si bien viene de la época del Val, y también quiero nombrar a Bochi Granero, es un tipo muy importante, Bochi. Tenemos que dejarnos de joder con las imputaciones y las persecuciones penales que hemos sufrido. Igual que Ricardo Jaime, fue un tipo que fundó el Frente para la Victoria, con sus aciertos y sus errores. Mira, hace pocos días se me enojó porque en una nota no lo nombré y tiene razón. También tenemos que defender y hacernos cargo de los compañeros. Y si hay alguna cosa que aclarar, hay que aclararlo entre nosotros. Pero no ser alcahuete de los alcahuetes, porque en definitiva, cuando nosotros perseguimos al compañero por las imputaciones que hacen los alcahuetes del poder real, somos alcahuetes de ellos. Alberto, ¿qué relación tenés con Alberto? ¿Con Alberto compartiste gabinete? No, mirá, con Alberto, digamos, fuimos compañeros de gabinete en su momento. Teníamos yo nunca me peleé con Alberto. Inclusive fui muy prudente, porque él era el tipo, digamos, después del 2008, que él se va del gobierno, era un tipo absolutamente crítico de Cristina y de nuestro gobierno. Era un tipo, aprovechando haber estado en el gobierno, construía su crítica y construía poder político desde la crítica a Cristina. Y después de la muerte del compañero, además, o sea, de la forma más vil. Eso yo nunca salí a contestarle. Y yo jamás me vas a escuchar a mí hablar mal de un ministro. Porque en realidad, y con los que formé gabinete, porque en realidad me parece una deslealtad absurda hacia lo que en su momento defendimos. Obviamente, cuando él era ministro jefe de gabinete y yo era ministro de planificación, en la mayoría de los temas no coincidíamos. En los temas estructurales, la recuperación del correo, de YPF, de aerolínea, de aguas argentinas y del espacio radioeléctrico, siempre tenía un pero con los que estaban en el gobierno. Bueno, cuando estaba fuera, en el caso de YPF y de aerolínea, lo criticó fuertemente. Pues en aerolínea todavía estaba dentro del gobierno. Pero, digamos, nunca aproveché el hecho de ser ministro y que el otro se hubiera ido, porque en definitiva la disidencia la resolvía Néstor. Y bueno, ya está. Jamás te puedo decir que me sentí defraudado en una decisión de Néstor. Néstor era un tipo que tomaba decisiones, consultaba a muchísima gente de distintos orígenes. Bueno, lo tenés al propio Nabo, lo tenés ahí cerca, le podés preguntar, te consultó 1000 veces. Y a mí me podía haber consultado otra cosa, y al otro otra cosa, y al otro otra cosa, y al otro otra cosa. Y luego, ¿dónde estaba la magia? Que cuando se tomaba la resolución, todos nos veíamos de alguna manera representados en la decisión final. Y cuando la decisión final se tomaba y había alguna duda, vos podías preguntar, te decían, no, mira, porque si íbamos por acá, todo ese otro sector, era todo un esquema de construcción de poder. Perón en su manual de conducción política dice que en política es una continuidad de situaciones. Y el dirigente lo que tiene que analizar con su staff, con sus compañeros que lo acompañan en la gestión, es observar la situación para conocerla. O sea, que es lo que hacía él consultando a todos. Una vez que la conoces, vos tenés que distinguir cuál de los que hablaste vos tiene razón en un matiz, en otro o en otro. Una vez que vos haces la distinción, distinguís para resolver. Ahora, lo que decía Perón, y Néstor en eso era un alumno, yo
Yo nunca hablé con él si había leído Conducción Política, te digo la verdad. No lo sé si la leyó. Y yo le he leído mucho y la refresqué ahora estando preso. Y resolver para ejecutar. El paso que va de la resolución a la ejecución es la obra de arte del que es un dirigente en serio. Bueno, nosotros hemos tenido problemas, y Cristina ha tenido problemas, muchas veces en el proceso que va de la resolución a la ejecución, y fundamentalmente en el proceso de distinguir. Por eso hoy lo tenemos a Alberto de presidente, por eso lo tuvimos a Lustó de ministro de Economía, o a Graciela Ocaña de ministra de Salud. ¿Entendemos? Hay un problema grave. Cristina es una mujer brillante, y llega al proceso de conocimiento en una profundidad como casi ninguno. Ahora después, cuando le toca distinguir, ahí tenemos los problemas. Y no quiero dar más nombres, bueno, el mismo Massa en su momento. No quiero dar más nombres porque de alguna manera involucraría a algunos de los compañeros que te dije que ahora serían muy importantes su participación. El propio gobernador Daniel Peralta debería también participar. Ni hablar de Diego Bocio, ¿no? En su momento también, que tuvo a cargo yo lo que te digo, con Diego Bocio pasa algo parecido a lo de Costa, pero en otro sentido. Porque, ¿cómo explicarte? Son, mismo en parte con Massa, son advenedizos a la política. No son, digamos, yo no veo más el pibe que era yo cuando tenía 33 años, estaba en Santa Cruz y fui a ver si estaba inscrito en el partido. No tienen una carrera partidaria, no han militado en una organización sindical o política y demás. Llegan al poder, Bocio llegó al poder porque era el marido de una asesora de Cristina en el Senado. Nada más que eso. Y después deslumbró con cierto conocimiento técnico. Y la política es mucho más que eso. Es mucho más que eso. ¿Está? Entonces, después, si es un traidor suelo, eso, ¿viste? No, a ver, me parece que se nos cae el análisis, Ricardo. Sí. Hablaste de Néstor. ¿Néstor fue el último conductor político que estuvo en Argentina? Sí, y por supuesto, sí, peronista. Pues. Hoy Macri conduce la derecha, claramente. Es un esperpento en lo que nosotros entendemos, pero él conduce esa. No puedo pensar que esto lo conduce Larreta, que es un pelotudo, o Patricia Burri. Son tipos que, bueno, Patricia, fíjate vos, otro problema de la política, Perón los todos decía, los pasos, ¿no? Los tránsfugas, los tipos que hoy están en un lado, están en el otro. Y Massa estaba primero en Nueva Fuerza, después en UCD, y después, perdón, en UCD y después pasó al dualdismo, de la mano de Graciela Camaño y de Luis Barrio Nuevo, porque los tres son de San Martín. ¿Me comprendés? Y realmente, cuando estuvo en el ANSES, la llevó maravillosamente bien adelante. Vos podías tener 22.000 diferencias, pero era un tipo activo, estaba en la radio, en la televisión, iba, venía, operaba, y la gente, y los jubilados hablaban bien de él. No, en eso, y otra cosa más, en esta etapa yo no soy crítico con Massa. Ahora, yo lo enfrenté estando preso, fui candidato a diputado, primer candidato igual que él, de un partido que armamos por ahí con 4 amigos, para poder demostrarlo. Bueno, a Massa lo fueron a buscar a la casa para formar parte de la unidad. O sea, pero cuando, ¿viste? Es lo mismo que vos vas al almacén o a comprar una botella de whisky. Bueno, no es lo mismo comprar una botella de whisky nacional que una botella de whisky José, porque ellos solo saben hacerlo. Ni tampoco va a comparar los vinos ingleses con el buen vino de Mendoza. Digamos, si vos vas y comprás, sabés lo que comprás. Porque si no, el proceso este que decía el viejo de conocer, apreciar, distinguir, no se produce. Y es elemental en política, aunque vos, el dirigente que es en serio, como era Néstor, lo hacía naturalmente. Porque, como decía Perón, para ir de la resolución a la ejecución, y te diría del proceso de distinción, ahí necesitas talento. Decía Perón, el sagrado óleo de Samuel. Con eso se nace, nadie te lo presta.
Vos lo podés construir en el tiempo, podés ser un tipo enjundioso, trabajador. Yo he aprendido mucho de política, pero ese talento, esa luz natural que tenía Néstor para resolver, no era común. Creo que en la provincia, vos querés un caso, puede ser Arturo. Digamos. Son tipos que son diferentes. Hablando de la Después, todos provincia, tenemos defectos, todos tenemos errores, si no seríamos dioses. Y dioses no conozco ninguno. hablando de la provincia, ¿no? Porque muchas veces se habló de Julio De Vido como ministro de Planificación Federal, digo, ministerio que desapareció, lo hicieron desaparecer el macrismo. ¿Vos tenés anotado o en idea cuántas obras se fueron haciendo durante tu gestión, digo, como ministro? En Nación, Digo, en Nación y para Santa Cruz. mira, en Nación creo que fueron cerca de 15.000 obras. 15.000 obras. Sí, es una ejecución de 107.000 millones de dólares. Y en Santa Cruz creo que estaba cerca de las 1.000. Cuando te digo obras, no te digo cordón cuneta, te estoy hablando obras de viviendas, pavimentos y otras muchas más pequeñas. Debemos estar cerca de 100.000 si tomás las pequeñas, lo que era el Plan Macert y demás. Lo que sucede es que cuando vos eliminás el Ministerio de Planificación, en realidad estás, ¿cómo explicarte? Debido puede haber sido un buen o mal ministro. Cuando vos renunciás a planificar, bueno, el problema es grave, porque ¿sabés qué pasa? La planificación, los grandes potencias imperiales dicen, no, planifica el mercado, sobre todo los americanos y los europeos. Sí. Y el mercado va nivelando, equilibrio y demás. Y eso lo dicen para que vos no planifiques. Pero ellos planifican. De hecho, hoy, por decirte, Estados Unidos, fíjate vos, Biden, sí. Todas estas ponderaciones que se le hicieron a esas 4 pelotudeces que dijo, que son para el mercado interno, y los dirigentes nuestros salen a comprarla como si fueran genialidades. Que me disculpen los que hablaron de él, o de Juan Domingo Biden, el presidente, por favor. Y hoy mismo Estados Unidos está probando un misil intercontinental para misiles para poner sin ojiva nuclear, pero está probando la colocación de un misil a 20.000 kilómetros, 15.000 kilómetros de la costa. Bueno, este es el tema central. Si vos no planificás como Estado soberano, planifica la metrópoli, o sea, el imperio planifica por vos. Y el ministerio lo desaparecieron. Yo pensé honestamente que si bien esta gente del Frente de Todos dijeron que iban a volver mejores, que calculo que nosotros, porque en realidad nos criticaban a nosotros, estábamos presos, nos criticaban, nos fustigaban en vez de fustigar al macrismo. Y por eso le fue como le fue, y le está yendo como le está yendo, porque no hay una crítica. La crítica contra el macrismo era como cuando Néstor se ponía en operación. Tiene que ser firme, tiene que ser una pelea con convicción, tiene que ser una pelea al límite de nuestra fuerza y al límite de los límites. Porque ahí está la cabeza de la víbora y el huevo de la serpiente. ¿Entendés? En la provincia creo que el que personifica todo eso es Costa, sin ninguna duda. Digo, cuando se hablan de... Si nosotros no, por lo menos nos juntamos a pensar, después lo electoral es otra cosa. Lo que hizo Perón en la confitería Nino cuando armó el Frente Cívico de Liberación Nacional en el año 72, que fue el preámbulo después del Frente Electoral, que fue el Frente Justicialista de Liberación. No todos los que firmaron, no todos los que firmaron en el Frente Justicialista, después en el Frente Cívico, después tuvieron el Frente Justicialista. De hecho, Allende, que era una fuerza política muy importante, estuvo en la confitería Nino y después armó, creo que se llamaba Alianza Revolucionaria, con Sueldo. Pero bueno, esto es lo que tenemos que ver.
A ver, necesitamos hacer para la provincia y a nivel nacional verdadero frente de liberación con todos en una misma mesa. Y después tratar de ser inteligente para poder ordenar el poder de tal manera que se pueda gobernar. Si no, estamos en problemas. Más allá del tema político, ¿no? Hay un tema que se habla siempre en Caleta. Caleta hay dos temas fundamentales, ¿no? En nuestra ciudad de Caleta Olivia. Una es el tema del agua, pues se habló siempre del famoso acueducto que estaba en el plan quinquenal de Perón, ¿no? El acueducto desde el lago Buenos Aires a través, desde el lago Buenos Aires, digo, del acueducto del lago Buenos Aires a Deseado y a Caleta. No, ese es otro proyecto. Claro, no por eso que no se pudo llevar adelante. Y otro, la ruta nacional número 3. Este proyecto a nivel nacional es hermano de un proyecto de acueducto en Formosa que iba del río Paraguay hasta el límite con Salta. Porque Formosa tiene mucha agua en la costa, pero a medida que vos vas yendo hacia el oeste, es más desértico, más incierto el clima y la probabilidad de contar con agua. Y de todas maneras, ese acueducto ya lo estábamos viendo en la época en que estábamos nosotros en Santa Cruz. Pasé una obra muy importante, se iniciaron algunos estudios, en algún momento no recuerdo con mucha precisión, pero era una solución, ¿cómo te puedo explicar? Había otro proyecto que competía, que eran los monos, pero era compartido con Chubut, y bueno, Chubut tenía que tener su acueducto y nosotros teníamos que tener el nuestro. Con un acueducto del lago Buenos Aires, evidentemente hubiéramos tenido claramente un destino distinto ahí en zona norte, que lo cual no digo que no se va a hacer, en algún momento se va a hacer. Mientras tanto, creo, no sé, las plantas de ósmosis que se llevaron adelante y con apoyo nuestro en Puerto Deseado, y creo que alguna en Caleta también hay, pero sé que sigue habiendo inconvenientes porque lo sigo por los medios. La ruta nacional número 3 ha crecido de forma explosiva. Sí, Caleta tenía 15 o 20 mil habitantes cuando yo asumí de ministro en el 91. Y ahora son como 50.000. Y ahora está cerca de los 100.000, Caleta. Mirá vos. Se habla siempre de la ruta nacional número 3, obra judicializada, que está destrozada entre Comodoro y Caleta, y se ha perdido la vida de muchos comodorenses y santacruceños. Una ruta que frenó el macrismo, digo, con la detención de Cristóbal López, con determinados tipos de medidas judiciales que se fueron tomando desde la justicia, y siempre la oposición en general en Santa Cruz, o muchos salen a detallar el tema de la ruta y sobrevuela el nombre de tuyo, ¿no? De como ministro de Planificación Federal en esos momentos, porque recuerdan tu famosa frase, Julio, de que tenía que ganar el peronismo en Santa Cruz si querían acueducto. Que lo dijiste acá en el Centro Cultural de Caleta Olivia, me lo dijiste a mí en la nota. Exactamente. No, y yo creía que iba a ser así, pero lamentablemente hubo errores de gobierno que llevaron a perder el gobierno nacional. No le podemos imputar a Lilla que no se hayan hecho esas obras. Esas obras se podían hacer, y habiendo un gobierno peronista a nivel nacional, esa obra se hubiera hecho sí o sí. Nosotros hubiéramos tenido una participación mucho más directa. Nos tuvimos que ocupar más de nuestra propia persecución que de estos grandes temas. Pero yo pensaba en ese momento que Alicia era la persona más adecuada para llevar adelante ese emprendimiento en la coyuntura política esa. No te olvides que yo eso lo dije al lado de Daniel Scioli. Sí, y Daniel perdió la elección. En eso... Era un escenario que después se modificó y otras cosas que ocurrieron. Sí, las cosas son cíclicas y van cambiando. Concretamente la ruta y el acueducto, y dejarse de joder, que hay que buscar la manera de encarar. Para eso tenemos que tener una política mucho más activa en el ámbito petrolero, en el ámbito pesquero, en el ámbito minero, y buscar, ¿sabés lo que pasa? Aquellas provincias que tienen recursos mineros y no tienen prohibida la minería, en el caso de Santa Cruz, tienen que aprovechar que en el mundo, no en la Argentina, o en Chubut, o en Mendoza, la minería está prohibida.
y sacar condiciones más ventajosas, porque esas compañías tienen compromisos internacionales de abastecimiento que cumplir con empresas chinas, americanas, europeas. Sí. Entonces, obviamente, en el marco de una negociación o renegociación de las condiciones en cuanto a regalías o a participación del Estado provincial, hay que cambiarla, porque la situación ha cambiado. Hoy, iniciar un yacimiento, un proyecto minero, no es tan sencillo como en los 90, donde era una actividad proactiva, nadie se iba a oponer a un yacimiento, y ahora sí. Como a nivel nacional no se hayan llevado adelante las grandes usinas atómicas, y hoy ya es un tema que no es tan fácil de empezar. No es tan fácil de empezar una central nuclear porque hay una opinión pública que es diferente, totalmente diferente. Cuando nosotros decimos una caleta de 15.000 a una de 100.000, y hay 85.000 tipos que a mí no me conocen, que no, yo no los vi nunca. Es decir, volvemos a la situación ha cambiado. Sí. La necesidad de hoy por hoy de proyectos como el acueducto del Lago Buenos Aires, como la Ruta 3, autovía de Comodoro a Caleta, son obras que no pueden no hacerse. Cuando planteas el tema minero, ¿no? En Santa Cruz viene planteando una discusión, la empezó el negro Jorge Zuluaga, que es el tema de el reparto de la regalía minera en un 50 y 50 entre la provincia y los municipios, para el beneficio de los municipios, sobre todo que tienen la influencia minera cercana, digo, y que las municipalidades también puedan hacer a través de ese reparto de regalía, puedan empezar a tomar obras y hacer obras el propio municipio. Digo, ¿qué opinión tenés vos sobre el tema minero y petrolero, sobre todas las cosas, el tema de regalías? Primero, creo que la provincia tiene su herramienta, que es Fomicruz, debería tener una acción mucho más decidida. Y no estoy hablando del pasado, creo que de ahora en adelante hay que recuperar presencia, protagonismo y recaudación. Necesitamos tener fondos anticíclicos como el que armó Kirchner en su momento para eventualidades como esta pandemia que estamos sufriendo ahora. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es sentarse con las empresas y decirle que el Estado santacruceño va a tener un protagonismo diferente en la relación. Pues no es lo mismo ahora que en el 91, te reitero. No, si nos sacan oro y plata en Santa Cruz o cobre en San Juan, no es que van al otro lado y lo sacan. Ya abrir proyectos nuevos es muy difícil. Eso nos da una oportunidad histórica importantísima. Y por supuesto, tanto las petroleras como ellas que están usando agua en sus procedimientos, hay que hacerlos parte y comprometerlos en una obra como el acueducto del Lago Buenos Aires, sin ninguna duda. Y en la parte pesquera tenemos que hacer, lo hablé el otro día con vos en otro Zoom, que estuvimos, hay que generar un mercado concentrador de pescado local, para el abastecimiento local. Ya no son 10.000, lo que son 100.000. En Comodoro debe haber como 600.000 habitantes, vos tenés 700.000 habitantes ahí, y sin contar Truncado, Cañadón y Deseado. Hay un mercado interno que no había, y hay que armar una flota artesanal y una flota industrial argentina. Entonces, los cupos tienen que ser para nuestras cooperativas o empresarios que de buena voluntad y ganas quieran laburar, o inclusive a través de empresas testigos que puedan ser provinciales. Esto hay que dejarse de joder con el discurso del enemigo de que todo tiene que hacerlo el privado. En comunidades pequeñas y en provincias con relación demográfica tan dispares entre la demografía y la superficie como Santa Cruz, evidentemente hay que buscar el proceso de industrialización de la provincia que históricamente se nos negó. Yo recuerdo que Carlos Rodríguez, que era el viceministro de Economía de
del último ministro de Economía de Menem, ¿cómo se llamaba? Bueno, Roque Fernández. Sí. Carlos Rodríguez decía que no, Santa Cruz tenía que ser, el objetivo económico era el turismo. Y el turismo está todo bárbaro, a potenciarlo a muerte. Pero sí, no, Argentina tiene, Santa Cruz tiene que generar un polo de desarrollo industrial impresionante con la potencialidad energética que tiene. ¿Cómo no vamos a tener industrias electrointensivas? ¿Cómo no vamos a tener grandes factorías de piscicultura que necesitan un montón de energía para funcionar y para aprovechar los recursos marítimos nosotros? El problema no es, los extranjeros vienen a pescar porque nosotros no generamos oportunidades de pesca. Y los grandes empresarios que están en Santa Cruz hay que sacarlos al mar. Para eso construimos los puertos en su momento con Néstor y con en aquel momento. Tanto Puerto Deseado, la ampliación de Caleta y el propio puerto de Caleta. A ver, digo, responsabilidad social empresarial. Se hablaba en algún momento que es que las empresas entiendan que tienen que dejar algo de lo que extraen, ¿no? Y hablamos recién del tema, tocaste un tema que es el tema pesquero, que tantas veces lo hemos charlado nosotros con Norberto Yaguar, ex ministro también, que planteaba en su momento lo de los mercados concentradores de frutos, de frutos de mar, ¿no? Lo que hablaste recién. Y ahora se viene con el tema de la hidrovía, esto que salió, y la sumatoria, digo, algo que planteas que es clarito, ¿no? Que potenciar a Fonicruz como una empresa provincial que no puede ser que no tenga un equipo de perforación. Fonicruz termina siendo un sello, si no. Exactamente. Y eso es lo que hay que evitar, que sea un sello. Y tenemos que tener una empresa de pesca provincial también, aunque sea para de investigación. Pero el Estado debe regular para trabajar, no en la responsabilidad social, eso viene después, en la instalación de empresas que sean productivas. Y después regular para que haya responsabilidad social. Una vez que estén operativas, ahí avanzar con responsabilidad social. Julio, digo por último, ¿te alejaste de la política para siempre o estás en cuarteles de invierno como sea general? No, no estoy alejado, estoy haciendo política de otra manera, lo que es una etapa de mi vida en donde se terminó, sí, la etapa del ministerio, de una empresa pública, de estar al frente de algo que te requiera una dedicación de tiempo y madrugar y levantarte a la mañana en Gallego, pernoctar en Los Antiguos, a la otra mañana ir a Caleta, eso ya no lo podría hacer, porque hay una limitación física y la verdad que los habitantes de Santa Cruz y de la Argentina requieren funcionarios de tiempo completo y con toda la polenta y la energía necesaria para llevar una gestión. Pero yo estoy trabajando en Compromiso Federal con Alberto Rodríguez A, estoy trabajando con Gabriel Mariotto. Bueno, Lali ha sido candidata a vicepresidenta tercera del partido después de Gabriel Mariotto y Milagro Sala, que nos vetaron la lista. Estoy haciendo actividad política. Lo que no estoy haciendo actividad hoy territorial por el tema de la pandemia y por supuesto tampoco tengo vocación de tarea ejecutiva que sé que no las podría hacer como a mí me gusta hacer. No soy un tipo de quedarse atrás del escritorio, me gusta ir a dar las peleas, los debates, hablar con todos los compañeros y con los que no son compañeros y dar las peleas, las discusiones, como hacíamos en Caleta, que nos aparecíamos a las 5 de la tarde, cenábamos y hablábamos y discutíamos y peleábamos y demás, pero finalmente después venía Néstor y tras lo que nosotros le informábamos, conjugaba todos los intereses y vivíamos una realidad diferente. ¿Qué fue Néstor para vos en tu vida, Néstor Kirchner? No, mirá, el flaco era un tipo menor que yo, tiene 2 meses menos que yo. Pues yo nací el 26 de diciembre del 49 y él es del 25 de febrero del 50. Pero así un ejemplo, tipo, para mí nunca vi una persona con una voluntad inquebrantable del flaco, nunca vi una persona con esa voluntad inquebrantable, con esa rebeldía a convivir con lo políticamente incorrecto.
que no con todo aquello que significaba un obstáculo en su voluntad transformadora. Yo me acuerdo cuando asumimos en el 91, en marzo por ahí del 92, fuimos a Río Turbio y en la puerta del aeropuerto de 28 hicimos un acto y pusimos 6 losas de hormigón que iban a ser el camino a Río Turbio, el inicio del camino de Gallegos a Turbio. Y bueno, y eso movilizó, aparte el tipo estaba atrás, hicimos para administración como 5 o 6 kilómetros, después fuimos licitando, y otros tramos hicimos por administración, y bueno, esa es la voluntad. Cuando fuimos a Caleta, me acuerdo el día que hicimos la piedra fundamental del puerto, sí, estábamos enojados con Felipe, no sé por qué en ese momento, que un tipo al que lo quiero rescatar, me parece también un dirigente de la puta madre, Felipe Ludueña, como Teófilo Cruz, que lo traté, Rolando Quintero, bueno, la Negra Rearte, Cuadrazo, muchas cosas de Caleta. Bueno, y me parece que esa voluntad de transformar, me acuerdo que pusimos la piedra fundamental y a la noche el viejo Felipe tiró las manos, a la mierda. El otro día no teníamos ni la piedra y quedaban unas tribunas y había que empezar la obra, va a licitarla. Es una cosa inédita en la Argentina de construir un puerto cavando en la tierra, ¿no? Sí, lo que fue Caleta Pau. Y después se amplió, se hizo la rampa para poner un astillero. El astillero no está, pero algún día va a estar, porque la rampa está. Si no hubiéramos hecho la rampa, no hubiera habido astillero. Y algún día estará la empresa provincial de pesca o empresas pesqueras provinciales que hagan pesca artesanal en serio, sin explotar a la gente, sin joder a la gente, que eso es lo que fundamentalmente se requiere y se quiere. Así que bueno. El puerto fue la primera vez que le tuve que pedir disculpas a Néstor. Porque cuando hicieron el acto yo critiqué y dije que ahí no podían hacer ningún puerto porque era el medio de la nada y que no iban a hacer nada. Había un diputado de San Julián que no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, que no me puedo acordar del tipo, que me ponía en el diario todos los días que cuando excaváramos en los Cofferdam ahí, que no iba a entrar el agua. Bueno, lo peor que... Después me vino hoy siendo ministro nacional y tuvimos igual que con el contador Lafuente, con el cual también, todos dirigentes radicales, tengo una relación entrañable con los tipos. Luisito Alcaín, no sé si está en Caleta todavía. El flaco está acá. Le mandaré un abrazo enorme, un tipo que lo quiero muchísimo. El cura Molina, que también hizo sus cosas por ahí. Carlos. Bueno, ni que hablar del culo Benítez, de Judith Forno, que también teníamos un buen trato con ella, con Silvio Papusé. Bueno, gente que hoy muchos están, otros no están, pero bueno, los que están los necesitamos todos, dejarnos de echar las bolas. Y un gran recuerdo también para Pedro Molina, que nos ayudó muchísimo, siendo que éramos opositores internos de otro partido cuando él fue senador nacional. Siempre me atendió cuando yo era ministro y en una oportunidad no votó el presupuesto porque había una cláusula que perjudicaba a Santa Cruz, siendo presidente del bloque de senadores nacionales del peronismo, ¿no? Así que recuerdo grande por él. Y Arturo, Julio, por supuesto, también. Por supuesto, agradecerte. Sabemos que nos das muchas notas. Nunca te gustó mucho hablar con los medios de comunicación. Agradecerte por estos minutos de pensado. Vos sabés que esto va a traer cola, porque la primera vez creo que hablas para la provincia, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Has dejado muchas notas por la radio, pero ¿viste? Cuesta a veces salir de lo cotidiano, de la cosa chiquita. Ya no. Hay mucha mezquindad en algunos planteos que prefiero no. En esta etapa de mi vida y después de haber pasado todo lo que pasé, no digo por haber estado preso, sino por todas las cosas que hicimos, las buenas, las malas, las lindas, las feas. Me parece que estoy en una etapa que debo trabajar en otro sentido y buscando conjugar opiniones y valores. Y seguramente me olvidé
Bueno, Javier de Urquiza, otro radical, amigo, que es Sí. funcionario, gente que también lo valoro muchísimo, y un tipo de primera, mi secretario Carlos Guardo, que me ayudó muchísimo ahí en Zona Norte también. Carlitos. Bueno, muchísimos, claro, muchísimos amigos y compañeros. El patón Maimo. Maimo también. Bueno, el pelado Vázquez, que no está, pero seguramente Paula Vázquez está. El flaco Murúa, Magdalena García. Bueno, pero algunos se van a enojar, Pili Peralta de Truncata, que se va a enojar seguro si no la nombro. Pero bueno, la lista es gusto de larguísima. estar con vos. Y bueno, llamame Placer. cuando quieras, armamos y vamos charlando y vamos conversando. Gracias, Julio. Ricardito, un abrazo grande, compañero, gracias.